La palabra es la Biblia, pero si esta palabra es solo letras impresas, no es ni el espíritu ni la espada. Cuando el logos, la palabra constante de la Biblia, llega a ser rema, ese es el espíritu. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En Efesios 6, 14 al 17, se mencionan las 6 piezas que conforman toda la armadura de Dios y que se relacionan con la batalla espiritual. Desde el versículo 14 hasta el 17, observamos la siguiente secuencia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Segundo, y vestidos con la coraza de justicia. Tercero, y calzados los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Cuarto, y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quinto, y recibid el yelmo de la salvación. Y sexto, y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Estas 6 piezas de la armadura conforman 2 grupos. El primer grupo se compone del cinto de la verdad, la coraza de justicia y los pies calzados con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Estas 3 piezas nos preparan para estar firmes en la batalla, mientras que el segundo grupo, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, nos proveen las armas o implementos que necesitamos para poder pelear esta batalla. En esta ocasión, continuamos con la segunda parte del mensaje titulado Toda la armadura de Dios. Y una vez más está con nosotros Alberto Santiago para continuar comentando sobre este mensaje. Saludos, Alberto. Gracias, hermano Víctor. Pienso que el tema de la guerra espiritual intimida a las personas. Sin embargo, espero que después de este mensaje quede claro qué es la armadura de Dios y cómo debemos utilizarla. Alberto, en el mensaje anterior identificamos las 3 primeras piezas de la armadura. Quisiera entonces pedirle que nos diera un breve resumen para el beneficio de nuestros radioescuchas. Claro que sí. En el mensaje anterior se habló de los primeros 3 componentes de la armadura de Dios, que son el cinto, la coraza y el calzado. El cinto está relacionado con la verdad, la coraza con la justicia y el calzado con la paz. La verdad es Dios expresado en nuestra vida como la norma, el patrón y el principio de nuestro vivir. Si la verdad está presente en nuestro vivir, ciertamente la justicia nos cubrirá. La Biblia revela que la justicia produce paz con Dios y con los hombres. Esta paz es la que Cristo logró por nosotros en la cruz. Por consiguiente, tener el cinto, la coraza y el calzado equivale a tener la verdad, la justicia y la paz. Cuando nosotros expresamos a Dios en nuestro diario vivir, estamos cubiertos con Cristo como nuestra justicia y tenemos paz como nuestro firme cimiento. Entonces, estamos preparados para luchar en contra del enemigo. Bueno, Alberto, simplemente al escuchar este resumen, ya no me siento tan intimidado. La batalla espiritual es una realidad en la vida cristiana y no debemos pasarla por alto. Sin embargo, no se trata de una batalla personal, sino de una guerra que peleamos de forma corporativa. O sea, la guerra espiritual se libra en el cuerpo de Cristo. Una de las tácticas más usadas por Satanás es la de hacer
que nos involucremos como individuos en esta batalla. Y esto es un grave error. Todos necesitamos reenfocarnos y darnos cuenta de que Cristo lo es todo. Él es nuestra cubierta, nuestro calzado, nuestro escudo, nuestra espada y toda la armadura, y que la batalla se libra en el cuerpo de Cristo de forma corporativa. El segundo grupo de piezas de la armadura se describe a partir del versículo 16, que se inicia con la frase «y sobre todo», lo cual quiere decir que aparte de las 3 primeras piezas que nos preparan para estar firmes en la batalla, también necesitamos las 3 últimas piezas, que son las armas para poder pelear en la batalla. Con esta introducción, creo que ya estamos listos para comenzar el estudio vida con Witness Lee. Adelante. I must call your attention Debo hacerles notar to these first 3 pieces of the whole armor of God. que se deben fijar en las 3 primeras piezas de la armadura de Dios. The girdle, El cinto está relacionado con la verdad. La coraza se relaciona con la justicia. Y el calzado con la paz. Verdad, justicia y paz. Miren este cuadro. Si usted tiene un vivir cotidiano apropiado, entonces usted tiene la cubierta y está firme, está listo y tiene la posición para pelear. Cuando tenemos el cinto, la coraza y el calzado, eso equivale a que tengamos la verdad, la justicia y la paz. Pero después que hemos conseguido todo lo antes mencionado, necesitamos algo que nos cubra de los dardos del maligno. Entonces, con lo anterior, podemos fácilmente tener fe, la cual es un escudo que nos protege contra los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe no es algo que nos ponemos, sino algo que tomamos para protegernos contra los ataques del enemigo. Ciertamente, nosotros no obtenemos la fe por nuestra propia habilidad, o nuestra fuerza, o mérito, o virtud. No, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Nosotros no tenemos nada, no podemos tener nada. Dios es un Dios real, es un Dios viviente, un Dios que está presente y que es disponible. Así que debemos poner toda nuestra fe en Dios. Después ponemos la fe en su corazón y también en su habilidad. También ponemos nuestra fe en su voluntad, en su palabra, en su soberanía y en su poder. Si tenemos tal fe, todos los dardos de fuego de Satanás no podrán hacernos ningún daño. La fe viene después de la verdad, la justicia y la paz. Es importante que veamos esta secuencia en la Biblia, ya que esto evitará que surjan una gran cantidad de problemas. ¿No es así, Alberto? Eso es muy cierto, hermano Víctor. Uno de los puntos importantes de este mensaje es que veamos el debido orden en cuanto a la armadura. Primero, necesitamos estar ceñidos con el cinto de la verdad. Luego, necesitamos la coraza de justicia que cubre nuestra conciencia. Y finalmente, necesitamos el calzado del Evangelio de la Paz. Una vez que tengamos esas 3 piezas de la armadura, estaremos en la posición de tomar el escudo de la fe. Pablo habla acerca de esto en varios lugares. Por ejemplo, en Timoteo dice que si no limpiamos apropiadamente nuestra conciencia, ésta se llena de grietas por las cuales se escapa la fe. El orden entonces es muy importante y encaja perfectamente con nuestra experiencia. Si no estamos ceñidos de la verdad en cuanto a nuestro vivir, y si nuestra conciencia no está cubierta por la coraza de justicia, ni estamos parados sobre el firme cimiento de la paz, entonces no habrá fe en nosotros. Debemos poner toda nuestra fe en Dios, en su corazón, en su fidelidad, en su voluntad, en su soberanía y en su poder. ¿No es así, Alberto? Así es.
Primero que todo, necesitamos tener fe en Dios. Él es un Dios real, viviente, presente y disponible. También debemos creer no solo en Dios, sino en su corazón. Su corazón siempre desea lo mejor para nosotros. Muchas personas piensan que porque tienen problemas o sufrimientos, que Dios no los ama. No, eso no es así. Debemos darnos cuenta de que a pesar de todo lo que nos sucede, Dios no tiene la mínima intención de castigarnos, lastimarnos o hacernos sufrir. Debemos creer en la bondad del corazón de Dios. Ahora, además de tener fe en el corazón de Dios, también debemos creer en su fidelidad. Nosotros podemos cambiar, pero Dios nunca cambia, ni tampoco miente. Además, Dios es poderoso. Por tanto, debemos tener fe en el poder de Dios. En Efesios 3:20, Pablo declara que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Además de esto, debemos tener fe en la palabra de Dios. Él está obligado a cumplir todo lo que ha dicho. También necesitamos tener fe en la voluntad de Dios. Por ser un Dios de propósito, Él tiene una voluntad. Y su voluntad con respecto a nosotros siempre es positiva. Sin importar lo que acontezca a nuestro alrededor, siempre debemos confiar en la voluntad de Dios. Finalmente, debemos tener fe en la soberanía de Dios. Puesto que Dios es soberano, Él nunca puede equivocarse. Sin embargo, Él permite que nosotros cometamos errores, los cuales finalmente serán para su beneficio y para nuestro bien. En la segunda parte del versículo 16, Pablo menciona los dardos de fuego del maligno. Pero, ¿qué son estos dardos? Bueno, necesitamos estar al tanto de las estratagemas del enemigo para estar preparados en contra de ellos. En el siguiente segmento, Witness Lee nos explicará lo que significan los dardos. Adelante. What are the darts? ¿Qué son los dardos? Listen, these are the darts. Escuchen, los dardos son, Number one, número 1, temptations. las tentaciones. This is a dart. Cada tentación es un engaño, es una promesa falsa. Then, Los dardos también son las propuestas. Cada día después de despertarnos en la mañana, a menudo, Satanás nos hace propuestas. Por esta razón, lo primero que debemos hacer al levantarnos es acudir a la palabra. Las dudas y las preguntas también son dardos de fuego provenientes de Satanás. Fue Satanás quien preguntó a Eva, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Verdad? Cuando el diablo hace preguntas de esta manera, nuestra respuesta debe ser huir, sin siquiera dirigirle la palabra. Muchas veces Satanás ataca con mentiras, pero el escudo de la fe nos guarda de los dardos de fuego. Todos los dardos vienen por la mente. Todos los dardos en verdad son asaltos del enemigo. Los pensamientos, las dudas, las propuestas, las mentiras, todas son de Satanás. Posiblemente, algunas personas crean que, aunque estos pensamientos provengan de Satanás, no son inyectados por él porque nosotros somos los malos. Por tanto, hermanos, no debemos creerle a Satanás. Antes bien, debemos decir, Señor, soy un ser caído, pero tú me limpias. Satanás, este pensamiento es tuyo y tú solo debes llevar la responsabilidad por ello. Yo no compartiré esa responsabilidad contigo. No obstante, debido a que algunas personas tienen una conciencia demasiado sensible, ellas siguen confesando esas cosas provocadas por Satanás. Si queremos tener la fe que nos protege de los dardos de fuego de Satanás, necesitamos un espíritu apropiado y una conciencia que esté libre de ofensa. Sin embargo, la fe no radica principalmente en nuestro espíritu, ni en nuestra conciencia, sino en nuestra voluntad, que es la parte más fuerte de nuestro corazón. Ahora, prosigamos con el yelmo de la salvación. Todos los dardos de Satanás llegan a nosotros a través de nuestra mente. El yelmo de la salvación sirve para proteger nuestra mente, nuestra mentalidad,
contra los pensamientos negativos que el maligno dirige a nosotros. Por ello, así como nuestra conciencia necesita la coraza de justicia y nuestra voluntad necesita el escudo de la fe, así también nuestra mente necesita el yelmo de la salvación. La justicia produce la paz, y la paz nos da la base para tener fe. Luego, la fe nos trae la salvación. No debemos separar el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. El escudo protege la parte frontal de nuestro ser, y el yelmo protege nuestra cabeza. El escudo y el yelmo trabajan juntos. Bueno, Alberto, de nuevo podemos ver que la secuencia, o sea, el orden, es muy importante. Por una parte, el escudo nos protege de aquellas cosas que nos atacan la conciencia, pero los dardos también están dirigidos a la mente, ¿correcto? Eso es correcto. El enemigo dispara dardos de fuego contra nuestra mente. Y estos dardos son las tentaciones, las propuestas, las dudas, las preguntas y las mentiras. Los dardos de Satanás llegan a nosotros principalmente por medio de la mente. El escudo de la fe protege nuestra voluntad, mientras que el yelmo protege nuestra mente. Si no tenemos la protección adecuada, no tendremos ninguna defensa contra los ataques de Satanás. Uno de los puntos que me llamó mucho la atención es el hecho de que no podemos aceptar la responsabilidad por los pensamientos que Satanás nos inyecta. Si lo hacemos, eso simplemente nos hará tambalear. En mi experiencia, cuando Satanás ha inyectado esos pensamientos, yo he llegado a culparme a mí mismo por ellos. Pero con el tiempo he ido aprendiendo que esos pensamientos no me pertenecen, sino que han sido puestos en mi mente por el enemigo. Por tanto, estoy aprendiendo a desechar tales pensamientos y a no aceptarlos. Debemos volver nuestros pensamientos hacia la palabra de Dios. Por eso es necesario que toquemos al Señor en la Biblia temprano en la mañana. Eso nos protegerá el resto del día. Amén. Bueno, en este último segmento hablaremos acerca de la última pieza de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, la cual es el arma de ataque. Regresemos de nuevo con Witness Lee. Now, nearly we have everything. Ahora ya tenemos casi todo. We have truth, Tenemos la verdad, we have righteousness, tenemos la justicia, we have peace, we have faith, tenemos la paz, la fe we have salvation. y tenemos la salvación. Ahora estamos seguros porque estamos disfrutando la salvación. La salvación es nuestra porción. Pero, ¿qué acerca de nuestro enemigo? Él nos está atacando. ¿Qué tal si hacemos algo? Después de disfrutar la porción de salvación, necesitamos la espada. Sin embargo, no tomamos primero la espada, sino más bien primero nos ponemos el cinto, la coraza y el calzado, y luego tomamos el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Una vez que estamos totalmente protegidos y tenemos la salvación como nuestra porción, estamos listos ahora para recibir la espada del Espíritu. La carga principal que tengo en este mensaje radica en este asunto. La palabra es la Biblia, pero si esta palabra es solo letras impresas, no es ni el Espíritu ni la espada. La palabra griega usada en el versículo 17 es rema. Se refiere a la palabra que el Espíritu nos habla en cierto momento para una determinada situación. Cuando el logos, la palabra constante de la Biblia, llega a ser rema, ese es el Espíritu. La palabra rema, que viene a ser el Espíritu, es la espada que hace pedazos al enemigo. Por esta razón, en Juan 6:63, el Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En este pasaje, el texto griego también usa la palabra rema. La palabra hablada para el momento es el espíritu, y en este sentido, la palabra es la espada.
Cuando leemos la Biblia, debemos ejercitar tanto nuestra mente como nuestro espíritu. La mente la ejercitamos leyendo y el espíritu lo ejercitamos orando. Esto es lo que significa orar, leer. Puedo dar testimonio que al orar, leer la palabra, mi espíritu se fortalece y llega a estar listo para destruir al enemigo. No solamente derrotamos al enemigo y lo sometemos, sino que también lo aniquilamos y lo cortamos en pedazos. Esto es lo que significa pelear la batalla espiritual, valiéndonos de toda la armadura de Dios. Cuando nos involucramos en la batalla espiritual contra el enemigo, nosotros no usamos trucos, no usamos técnicas, no usamos política. Nuestra única arma es el espíritu de la palabra, el rema, el cual es la espada del espíritu. Ya vimos que la armadura de Dios se compone de 6 piezas: el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el firme cimiento del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. En este sentido, la espada es la única arma que se utiliza para el ataque. En el tiempo que nos queda, ¿podría usted explicarnos cómo tomar la palabra? Ya que este es un punto clave. En nuestra experiencia cristiana, la palabra y el espíritu siempre van juntos. Es una equivocación total decir que podemos tomar el espíritu sin tomar la palabra, pues sin la palabra no podemos tener el espíritu. En mi experiencia, yo recibo el espíritu principalmente por medio de la palabra. A medida que tomo la palabra de una manera viva, esta llega a ser el espíritu para mí. Y la manera viva de tomar la palabra es la oración. Al orar la palabra, tocamos al espíritu que está en esa palabra. Sin embargo, hay personas que toman la Biblia sin tomar el espíritu. Esto es incorrecto. Los que desean cultivar flores, por ejemplo, necesitan tanto las semillas como la vida que está contenida en esas semillas. Es imposible separar la vida que está en las semillas de las semillas mismas. Para poder obtener la vida, tenemos que tomar las semillas. De la misma manera, la relación que existe entre la palabra y el espíritu es la misma que existe entre las semillas y la vida. Es crucial tener ambas. El Señor Jesús es tanto el espíritu como la palabra. O sea, Él es tanto la vida como la semilla. Cristo no es el espíritu sin ser la palabra, ni tampoco es la palabra sin ser el espíritu. Una vez que tomamos la palabra por medio de orar y leerla, tomamos la espada del espíritu y así estamos listos para cortar al enemigo en pedazos. Amén. Así que podemos leer la palabra, el Logos, simplemente con el ejercicio de nuestra mente. Pero si queremos experimentar la palabra viva, entonces necesitamos ejercitar nuestro espíritu, a fin de que los versículos se conviertan en rema para nosotros. Estas son las palabras presentes, instantáneas y vivientes, y el rema es la espada que corta a Satanás en pedazos y lo aniquila. De esta manera, al valernos de toda la armadura de Dios, la victoria es nuestra. Bueno, Alberto, se nos acabó el tiempo, pero este estudio vida ha sido de gran ayuda para todos nosotros. Gracias por haber participado en el mismo. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio el estar aquí. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo
En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo todo inclusivo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.